Muy buenas noches. Me da gusto nuevamente poder saludarles y poder compartir la palabra de Dios. La verdad es que extrañamos nuestro templo, pero la iglesia sigue abierta. ¿Y por qué sigue abierta? Porque nuestra iglesia seguimos haciendo nuestros cultos desde los hogares, seguimos abiertos a todos los que están, y ya ustedes vieron en todos los anuncios, toda la programación que se anunció. Así es que el tema de hoy lo titulé La prueba en el desierto. Saben, a mí me fascina la vida, el desierto. Y para aquellos grandes hombres fuertes y valientes, es necesario pasar por el desierto. Si nosotros vemos en la Biblia y nos ponemos a estudiar, nos podemos a indagar, investigar un poquito más de quienes estuvieron en el desierto, vamos a encontrar muchos de los patriarcas y los profetas. Incluso el mismo Jesús estuvo en el desierto. ¿Saben? Moisés, él fue preparado para ser un faraón desde niño. Más sin embargo, Dios lo llamó al desierto. ¿Para qué lo llamó? Para prepararlo. Era necesario que él desaprendiera todo lo que había aprendido, y Dios tenía que instruirlo para una misión muy importante. No era cualquier misión, era la misión de liberar al pueblo del Señor de la esclavitud. Tenía que liberar al pueblo a la libertad. Y fue impresionante lo que Moisés debió haber aprendido y desaprendido en todos esos 40 años que él estuvo ahí. Quizás tú, o quizás yo, quizás usted, alguna vez ha estado en el desierto y se ha dado cuenta del calor que hace, y se ha dado cuenta que no es una tierra fértil, que no hay comercio allí, no hay manera de vivir. Mas, sin embargo, es impresionante que el Señor llama al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad para llevarlos ¿a dónde? Al desierto. Pero ¿cuál era el plan de Dios al él llevar al pueblo de Israel al desierto? Bueno, el plan del Señor era que los israelitas cruzaran ese desierto, vamos a llamarlo la prueba, esa prueba del desierto, por alrededor de, los expertos dicen que si hubieran tardado 11 días o a lo sumo 2 semanas. Más sin embargo, cuando nosotros leemos la historia nos damos cuenta que esa distancia de 11 días o de 2 semanas se convirtieron en 40 años. Es impresionante. Así es que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y vieron a los egipcios ser devorados por las aguas, se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Y no solamente en ese acto impresionante, sino que ya en Egipto había quedado devastado por las plagas. Imagínense, si no, esa fe no iba fortalecida para que ellos pudieran pasar esa prueba en el desierto. Moisés hasta hizo un canto y alabaron a Dios, porque se espera que una persona, al ser liberado de la esclavitud, como lo hicieron los israelitas, alabaran al Señor. Y así fue. Y todo se miraba perfecto, todo muy bien, pero eso hubiera estado para el pueblo de Israel excelente si todo hubiera terminado ahí, pero la cosa es que no terminó ahí y hubiera sido un final feliz. ¿O qué creen ustedes? Pero la cosa no terminó ahí. Así es que los israelitas apenas habían empezado un trayecto
a la tierra prometida, que es a donde el Señor los quería llevar, ¿verdad? Y entonces, en ese trayecto, ellos debían de pasar por la prueba del desierto. Así es que el primer paso ya estaba dado. ¿Y qué es lo que venía en ese viaje? En un principio inicial hubiera tardado solamente 11 días o 2 semanas. Dios los libró en un tiempo muy difícil para ellos. Y saben, no tengo idea, realmente no pude encontrar cuánto tiempo fue el tiempo con exactitud, lo que duró las plagas, pero ellos llevaban mucho tiempo esclavos ahí. Y saben que a Dios no le tardó mucho liberar al pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto, pero sí que le llevó mucho tiempo al Señor liberarlos de la esclavitud mental que ellos tenían para que ellos pudieran comprender el plan de Dios. Así es que ahí donde están, queridos hermanos, yo les invito en este momento, antes de abrir la palabra de Dios, a poder tener una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Eterno y maravilloso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado un mapa en tu palabra, Señor, el cual no falla, Señor. En esta hora pedimos que nos des sabiduría, entendimiento de lo alto, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, pueda venir, pueda, Señor, estar con cada uno de nosotros que vamos a estudiar tu palabra. Señor, quita mi humanidad, que el mensaje que tú has preparado por medio de mí, Señor, sea lo que tú quieres, Señor, y no lo que yo quiera, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me uses. Amén. Así es que abramos la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 16, que fue nuestra lectura bíblica, que la leía el hermano Steve. Capítulo 16, verso 2, y dice, en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y nosotros podemos ver la historia y podemos ver que solamente habían pasado algunas semanas ahí, quizás un mes que habían estado ahí, habían visto todo el poder del Señor, cómo el Señor los había sacado de Egipto, cómo el Señor había abierto el Mar Rojo, cómo habían quedado el ejército de Faraón en medio de ese Mar Rojo destruidos. Más sin embargo, habían en ese mes que habían pasado ahí en el desierto, ya habían perdido la confianza en Dios. Es interesante muchas veces que nosotros podemos estar un día tan cerca de Dios, que tienes confianza en el Señor, como lo demuestra este ejemplo, pero al siguiente día tan lejos del Señor, porque eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ese es el ejemplo que nos muestra la palabra de Dios. Ellos habían contemplado la grandeza del Señor, habían contemplado la gloria de Dios, y sin embargo, al mes ya estaban tan lejos de él. ¿Por qué? Dice que empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Y qué es la murmura? La murmura es un pecado tan grande que a Dios no le gusta. Y en realidad no murmuraban contra Moisés y Aarón. Claro, ellos eran los líderes que representaban al Señor. Mas, sin embargo, si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros murmuramos contra un líder espiritual, un líder
en realidad no estamos murmurando contra esa persona, sino contra el Señor. Así es que quizás usted o yo alguna vez hemos murmurado. ¿Y por qué no? Somos humanos. Pero lo bonito es que tenemos, que podamos arrepentirnos y poder cambiar nuestra actitud. Así. Bueno, parece que tuvimos un pequeño contratiempo. Como les decía, la murmuración es un pecado tan grande que a Dios le disgusta. ¿Saben? Los judíos murmuraron de Jesús porque él dijo, yo soy el pan del cielo. Y Santiago 4:11 nos dice, no murmuréis los unos de los otros. Y si seguimos leyendo ahí, en Éxodo 16:3, dice que los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Y saben, aquí es interesante que nosotros los humanos, cuando las cosas van mal, siempre tenemos que mezclar al Señor, ¿verdad? ¿Y qué tenía que ver el Señor con esto? Claro, Él los estaba guiando por el desierto, mas sin embargo ellos están pidiendo la muerte allá en Egipto. Les parecía a ellos en ese momento que era mejor estar en esclavitud, porque dice, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así que se puede entender esta situación porque como humanos ellos estaban ahí y pensando que iban a morir. Su fe no había sido fortalecida. Así que estaban quejándose, estaban distorsionando todo, ya que en Egipto ellos no gozaban de pan abundante. La queja y la murmuración pueden llevarnos a perder la perspectiva de la realidad. Fíjense lo que estaba pasando en ese momento. Habían perdido la perspectiva de la realidad. Querían volver al pasado. ¿Saben? Es bueno recordar las cosas lindas y hermosas que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, pero cuando nosotros hemos andado en pecado en el pasado, no es bueno vivir el del pasado. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Añoraban el pasado. Era una cosa irreal, algo desproporcionado. Podemos ver que ellos estaban ahí añorando estar en Egipto. Imagínense,
tenían dioses a los cuales ellos no adoraban. Mas, sin embargo, ellos querían volver a esa vida de esclavitud. Es interesante. Sin duda, cuando ellos fueron liberados, se vieron felices. Pero cuando llegó la prueba, no la soportaron nada. Y Dios quería mostrarles que ahora dependían de Él, no de Egipto. Quería arrancarles la dependencia de Egipto. Fíjense qué interesante lección el Señor les quería enseñar al pueblo de Israel, a que no dependieran del hombre, sino que ahora estaban dependiendo de quién, del Eterno. Y esa misma lección es la que quiere enseñarnos hoy en día el Señor. Quizás tú tengas temor, quizás usted tenga temor por las cosas que estamos viendo, por todos estos virus que se han desatado y se hablan de que están haciendo más cosas, ¿verdad? Y de tantas enfermedades que nosotros no tenemos ni idea. Pero el Señor, al igual que el pueblo de Israel, nos dice que nosotros no debemos depender del hombre, sino que nuestra dependencia está ¿en quién? Está en Él. Sin duda, Dios nos lleva al desierto de la prueba, pero Él nos muestra que no estaremos solos en cada situación. Y además hay algo bien interesante, aunque el Señor nos lleva a la prueba del desierto, Él también ha hecho provisión. No te ha dejado sin provisión. Así es que Él nos dice que no nos va a abandonar, porque ¿cuándo abandonó Dios al pueblo de Israel? Si nosotros podemos apreciar en esa historia, Jehová no los abandonó. Y saben, en el desierto solamente podemos vivir ¿con qué? Con la provisión del Señor. Porque si bien es cierto que no habían tiendas, no había comercio, no habían tierra fértil para cosechar alimento, ellos iban con su ropa, ellos iban con lo que tenían. Más sin embargo, el Señor les dice que Él, solamente Él va a proveer todo lo que necesiten. Y dice el verso 4, Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Más bien, ¿qué nos está enseñando? Si nosotros lo podemos meditar o analizar más profundamente, nos está diciendo lo que ya les había dicho. Estamos teniendo interrupciones y como les seguía diciendo, dice San Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan en el desierto. Yo soy el pan de vida. Y aún así murieron. Esto es el pan que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Así que dice ahí el versículo claramente que Jesucristo era ese pan, Jesucristo era ese maná. Y nos decía ahí que la porción diaria de todos los días iba a ser solo una porción al día, ¿verdad? Pero el sexto día iba a ser doble porción. Y es interesante que dice Salmos 78:24, dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran y les dio trigo de los cielos. Mi versión dice, y les dio trigo de los cielos. No sé cómo dice su versión. También dice Salmos 78. Como seguía diciendo, la condición era la obediencia. La prueba venía el sexto día para que el sábado pudieran descansar. Notemos que el verso dice para que lo pruebe si andan en mi ley o no. Esto era una prueba de fe. Saben, hermanos, la cuestión de la fe es que podemos creer en Dios y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Mas, sin embargo, la fe es un proceso. Saben, nadie dijo que si tú tienes fe, todo te va a ir bien. No, quizás es al contrario. Muchas veces todo va a jugar en contra. Y si no, tenemos un ejemplo en Egipto, en el tiempo de Jacob, del patriarca Jacob, cuando José, su hijo, fue llevado esclavo. Díganme ustedes, ¿tenía o no tenía fe José? Claro que tenía fe, pero ¿por qué todo le estaba saliendo en contra? Dice que fue llevado esclavo, fue vendido como esclavo, estuvo preso, ¿verdad? Más sin embargo, este hombre de Dios, José, estuvo ahí en Egipto y llegó a ser el segundo después del faraón. Interesante que su fe fue pulida, pero él nunca se dio por vencido. Así es que Santiago 2:18 nos dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y el 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y la hermana Juárez lo ilustra de esta manera. Dice que la fe es como un barquito, ¿verdad? Que tiene sus dos remos. Imagínate si solo tienes un remo. Digamos que un remo solamente es la fe. Si tú haces ese movimiento con ese remo, solamente vas a dar vueltas. Pero si tú tienes la fe, vamos a decir, y las obras,
vas a avanzar en la vida cristiana. Pues así lo ilustra de esa manera la hermana White. Así es que, hermanos, tener fe es un proceso. La historia nos dice que el pueblo no estaba listo para entrar en la tierra prometida. Fíjate que 11 días ellos debían de pasar en el desierto. Si hubieran soportado estas pruebas o 2 semanas, en este tiempo su pueblo está preparado para recibir de su maestro la prueba. Acuérdate que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y Jesús estuvo 40 días, dice Mateo 4, ¿verdad? 40 días en el desierto, o sea, un día por cada año que el pueblo de Israel estuvo ahí. Estuvo ayunando 40 días el Señor Jesús. Ahora bien, estamos hablando de cuarentena. Estamos en cuarentena. ¿Será que en esta cuarentena hemos aprovechado bien nuestro tiempo o nos hemos dedicado a ver cosas que el Señor no quiere? Si es así, pidámosle perdón al Señor. Si nos hemos dedicado a ver, no, es que ahora puedo ver esta serie o ahora puedo ver esta novela, ¿verdad? Porque como no estamos yendo al templo, ¿o será que eso es lo que Dios quiere? ¿O será que Dios quiere que nosotros solamente dependamos de Él y en esta cuarentena nos acercamos? Creo que muchos devices tenemos una los guay. Ok. Muy bien. Como les seguía diciendo, pasar por el desierto es un proceso de santificación. Así que no hay cristiano que no tenga que pasar por el desierto de la vida. El desierto de las pruebas
el desierto de este mundo. Pero en una cosa tenemos que tener en cuenta, que en el desierto no nos dejó sin provisión. Aunque transitemos por este desierto, siempre vamos a tener lo que necesitamos para avanzar. Los desiertos de la vida nos hacen madurar, nos enseñan a ser mejores en la vida. Éxodo 15, 22 al 26 nos relata que los israelitas tenían 3 días allí cuando tenían 3 días sin agua, cuando llegaron a Mara, y cuando encontraron el agua, dice que eran aguas amargas. Y otra vez, ¿verdad? Viene el problema. Así es que el hecho es que ellos otra vez se empezaron a quejar. Pero saben, nosotros a veces nos podemos enfocar en el pueblo de Israel y podemos decir, oh, pero qué necios eran. Pero también a veces yo puedo ser así. Yo puedo estar también en esa misma condición. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios me haya escogido para ser su hijo y tener la salvación no significa que yo ya estoy salvo, ¿verdad? Claro, la salvación es para todos y qué hermoso, pero yo tengo que hacer mi parte día con día, minuto a minuto, hora tras hora. Así es que, como les decía al principio, podemos estar tan cerca del Señor en este momento, pero mañana podríamos estar tan lejos si nosotros no somos pulidos en el desierto por las pruebas y desarrollar esa fe. Imagínate Moisés como líder, ¿cómo se habrá sentido? Pues era Moisés el que llevaba las quejas a Dios. Imagínate si hoy en día como líderes a veces nos hemos sentido mal porque invitamos a una persona y esa persona nos queda mal en un programa que teníamos. O a veces nos sentimos mal porque alguien nos critica por el programa que hicimos. O porque alguna persona habló mal de nosotros o nos vio mal. Pero imagínate la responsabilidad que tenía Moisés de llevar esas quejas ante el Señor. Y qué hermoso que la palabra de Dios dice que Moisés había desarrollado un carácter tan noble y tan hermoso que dice que él era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento? Sin duda alguna, tenemos que reconocer que él dependía totalmente del Señor. Y todos estamos en ese proceso de santificación. Todos los que hemos abrazado la fe, estamos en ese proceso. Y un proceso significa crecimiento, significa avance. Así es que la invitación es a crecer cada día, porque estamos en la travesía de la salvación y liberación del pecado. Es Dios quien nos prepara para el futuro glorioso con Él. Si has caído, levántate. Él no desprecia a nadie. Cuando hay un corazón sincero que viene arrepentido, jamás te va a despreciar el Señor. Si todo está bien en tu vida, adelante, a seguir adelante, a seguir creciendo, a no tener desánimo, porque muchas veces viene el desánimo. Somos humanos. Pero la invitación del Señor es que no nos desanimemos. Jesús es el pan de vida. Dice 2 Timoteo 1:7, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y dominio propio. Saben, al estudiar este tema, me di cuenta de cuántas veces yo he sido como he tenido la actitud que tuvo el pueblo de Israel. Me pude ver ahí reflejado en muchas cosas. Y qué lindo es que el Señor preparó otra generación, ¿verdad? Ellos no estaban listos para entrar en la tierra prometida. Mas, sin embargo, el Señor, si ellos se arrepintieron,
Dios los perdonó, pero era necesario que otra generación se levantara. Y Dios cumplió su cometido. Los llevó a la tierra prometida. No dejó esa promesa ahí. Y es la misma promesa hoy en día de que nos está llamando. Nos está permitiendo pasar por el desierto de este mundo. Aunque este mundo se mira que cada vez está más hundido, está más... las situaciones no son buenas, mas sin embargo el Señor quiere que nosotros podamos ver no este presente, sino que nosotros aprendamos a ver del presente y proyectarnos al futuro, a la tierra prometida. Así es que, hermanos, con estas palabras terminamos en esta noche y la invitación es a crecer. Que Dios los bendiga. Tentado no cedas, ceder. Es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Les invito a inclinar su rostro para orar. Eterno y maravilloso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, Señor. Y así como tú cumpliste tu promesa, Señor, como siempre las cumples de llevar a tu pueblo a la tierra prometida, Señor, así también, Padre Celestial, has dicho, Señor, que tu Hijo va a venir por segunda vez, Señor.
Padre, como pueblo, ayúdanos a estar preparados para ese día, Señor. Padre de amor, reconocemos que somos pecadores y pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Y al mismo tiempo, Padre, pedimos una bendición especial por tu pueblo, especialmente por la iglesia de Robertson, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor, y sabes sus necesidades. Y quieres, Padre Celestial, que nosotros avancemos en la vida cristiana, que nosotros no nos estanquemos, Padre. Padre Celestial, en esta hora pongo el liderazgo de tu iglesia en tus manos. Pongo, Padre Celestial, al pastor Chávez, Señor, a su esposa, a sus hijas, Señor, que Padre Celestial, que él pueda liderar tu iglesia con la dirección de tu Espíritu, Señor. Y también te pido, Padre, que tú, Señor, puedas hacer tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y que Padre Celestial nos prepare, Señor, para los siguientes programas. Aunque nos estamos conectando, Señor, por la internet, Señor, por los canales de YouTube y todas las redes sociales, Padre Celestial, no permitas que nuestra fe se desvanezca, Señor. Al contrario, Señor, fortalécela, Padre, en estos momentos tan difíciles, Señor. Que nuestra fe pueda ser desarrollada como tú quieres, Señor. Y que si hay desánimo en nuestras vidas, Señor, que vengas, Padre Celestial, a sanarnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.